Bienvenido al Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, en el que, un año más, nos disponemos a celebrar el acto de homenaje a los mártires de la libertad, los colorados. Hoy, 24 de agosto, homenajeamos a unos hombres que se pronunciaron en nuestra ciudad, buscando restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812, y lucharon por sus ideales hasta dar su vida un 24 de agosto de 1824. Homenajeamos también a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido y contribuyen en la actualidad, con su esfuerzo, a conformar la sociedad democrática que hoy disfrutamos. Preside el acto la excelentísima señora alcaldesa de Almería, doña María del Mar Vázquez Agüero, acompañada por la primera teniente de alcalde, doña Sacramento Sánchez Marín, y por el señor conferenciante del acto, don Jesús Rodríguez Vigorra. Hace uso de la palabra la excelentísima señora alcaldesa. Buenos días a todos. Queridísimo orador Jesús Vigorra, que sé que ha hecho una excepción en sus normas de no pregonar o de no orar para estar aquí con nosotros, porque este es un acto muy especial para él, así que quiero agradecérselo de corazón que haya hecho un hueco para tener en su agenda a Almería y a este acto tan importante. Señor presidente de la Diputación, señor delegado de Gobierno, subdelegado de Gobierno, presidenta de la Autoridad Portuaria, señora eurodiputada, señores diputados, parlamentarios, bueno, resto de autoridades que nos acompañan, civiles, militares y judiciales. Quiero darle las gracias también a todos los concejales por acompañarnos a este acto, que es uno de los actos más importantes que tiene la ciudad de Almería a lo largo del año, en el que queremos mantener ese vínculo que tiene la sociedad con este episodio histórico sucedido en el año 1824 y, por tanto, como bien saben ustedes, este año alcanza su bicentenario. Cada 24 de agosto los almerienses celebramos este acto homenaje a los mártires de la libertad y su intento de restaurar la Constitución de Cádiz de 1812, derogada por el rey absolutista Fernando VII. Pasados los años y conservando en la memoria el valor y el significado de este hecho que hoy volvemos a conmemorar, queremos que el espíritu de este homenaje se extienda también a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido de alguna u otra manera con su ejemplo y su compromiso a conformar la sociedad democrática, libre y plural que hoy podemos disfrutar. Almería celebra este acto que es a la vez reivindicación y agradecimiento aquí en el Salón de Plenos y también en la Plaza Vieja, con el homenaje que se le hace siempre en el monumento a los mártires en el Pingurucho. De este modo, lo institucional y lo popular se unen indivisiblemente para hacer valer la leyenda que tiene el escudo de nuestra ciudad, que es la muy noble, muy leal y decidida por la libertad, la ciudad de Almería. Señoras y señores, la celebración del 200 aniversario de los Colorados nos sirve para poner de manifiesto que la Almería y la España de hoy son muy diferentes a las de aquel 24 de agosto de 1824. Afortunadamente, las ideas políticas ya no son una cuestión de vida o muerte, pero sí debemos seguir teniendo presente que la libertad es un valor que debe ser atendido, vigilado y defendido a diario. Por eso tenemos el deber de seguir construyendo entre todos, cada uno desde nuestras diferentes responsabilidades, una Almería de derechos y de libertades, con voluntad de entendimiento a través de la palabra, la razón y el derecho, y con voluntad y respetando tanto nuestras igualdades como nuestra enriquecedora diversidad. Y bien podemos personificar en la persona del orador de este año, el periodista Jesús Vigorra, a quien agradezco de nuevo su presencia ante nosotros, la defensa permanente de los valores de libertad, de pluralismo y de democracia que siempre demuestra y que un año más nos reúnen en torno a este homenaje. Jesús Vigorra es un profesional de prestigio, con más de 30 años de experiencia y un gran amante y divulgador de la historia y la cultura, lo que le ha valido, como bien saben ustedes, innumerables reconocimientos. Nacido en la localidad cordobesa de Villanueva, Vigorra es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Magisterio de la Facultad Normal de Córdoba y diplomado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba.
Forma parte de la plantilla de Canal Sur desde su creación, donde ha dirigido y presentado durante 20 años el programa El Público, reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo en 1998, entre otros muchos galardones. Estamos sin duda ante un excelente orador para conmemorar con toda la brillantez que el bicentenario del levantamiento de los colorados merece y su compromiso con los valores democráticos, la igualdad y la libertad. Les dejo ahora con el orador del homenaje de los mártires de la libertad, don Jesús Rodríguez Vigorra. Gracias. A continuación, tendremos el honor de escuchar a don Jesús Rodríguez Vigorra. Con permiso, señora alcaldesa. Juan Luc, teniente coronel, ayudante de campo de riego de 38 años, natural de Ceuta, de estado casado. Antonio Guerrero y Gallardo, de 26 años, de ejercicio tonelero, natural de Málaga, de estado soltero. Bernardino Bustamante, oficial de 44 años, natural de Valdemoro, de estado soltero. José de Rojas, de 21 años, natural de Jimena, soltero. Francisco de Rojas, que al parecer se llamaba José Gandía, de 31 años, de estado casado, natural de Albox, Almería, era barbero. Luis de Rute, capitán del Regimiento de Aragón, de 31 años, soltero y natural de Málaga. Ramón Manzano, sargento primero de milicias, de profesión escribiente, de 35 años y natural de Caniles, Baza. Carlos Massoff, seudónimo del general francés Cugnet de Montarlot, de 45 años, de oficio pintor, de estado soltero. Francisco Paules, trabajador de campo, 22 años, de estado soltero y natural de Leina. Tomás Reis, natural de Dublín, de 19 años, capitán de Irlanda, de oficio zapatero. Benigno Morales, editor del Zurriago, revista satírica, de 31 años, casado y natural de Algeciras. Carlos Soyo Simiel, capitán del Regimiento de Málaga, natural de Santander, de 37 años, de estado soltero. Guillermo Utí, de 18 años, oficial del Gobierno de Gibraltar, natural de Dublín. Miguel Jiménez, natural de Tébar, Cuenca, de 23 años y de oficio cordonero de guitarra. Evaristo Fernández, de 18 años, de oficio albañil, natural de Algeciras. Ángel Garay, teniente de 35 años, se desconoce su naturaleza y estado. Nicolás González, de 22 años y capitán del Ejército. Juan González, de 20 años, teniente, se desconoce su naturaleza y estado. Francisco González, de 28 años, teniente, se desconoce su naturaleza y estado. José López, de 18 años, cabo primero, se desconoce su naturaleza y estado. Juan Pérez Valverde, de 23 años, marino civil, se desconoce su naturaleza y estado. Y Jorge Navarrete, de 33 años, subteniente, se desconoce su naturaleza y estado. Estos son los hombres y los nombres de los 22 mártires de la libertad, conocidos popularmente como los Colorados, que tal día como hoy, hace 200 años, fueron fusilados al amanecer del día 24 de agosto de 1824, de espaldas y de rodillas para mayor humillación. La orden explícita de Fernando VII añadía que fuesen dejados allí muertos sin sepultura. Menos mal que algún alma caritativa los recogió y los enterró. Esto sucedió junto a la muralla del Socorro, en el barrio de Pescadería, más o menos por esa zona. El lugar exacto no se ha localizado. En el entorno nada recuerda este hecho. Ya es firme que cuando se remodele la Plaza Vieja, estos nombres tendrán su mármol y su día en el monumento declarado de memoria democrática que les rinde homenaje como víctimas de la libertad, junto con los que fueron fusilados días después, y el de Pablo Iglesias González, ahorcado en Madrid el 24 de agosto de 1825, justo el día que se cumplía un año del fusilamiento de sus compañeros en Almería. Fueron sus últimas palabras: libertad o muerte,
después de que no se aplicara el indulto que el rey le concedió a su madre, que ante él suplicó que le salvara la vida a su hijo de 33 años. Cuando Pablo Iglesias González escuchó la sentencia final, sin alterarse ni inmutarse, cuenta su compañero de celda, comentó con ironía: el rey me ofreció y me confirmó el indulto, pero en vista de lo que pasa conmigo, no es Fernando tan absoluto como propalan sus amigos. Señora alcaldesa de la ciudad de Almería, por cierto, felicidades. Señora consejera de Educación, también felicidades porque se va a estrenar en una misión importantísima la Consejería de Educación. Señora presidenta comunitaria de la Comisión de Pesca, también se estrena, felicidades. Presidente de la Diputación, subdelegado del Gobierno, autoridades civiles y militares, oradores que me han precedido en el homenaje, vecinos de Almería, señoras y señores, buenos días y bienvenidos. ¿Por qué estamos aquí? Para despertar la memoria, avive el seso y despierte, decía Manrique, rendir homenaje y recordar que aquí en Almería se produjo uno de los primeros levantamientos contra el absolutismo implantado en España después del trienio liberal, estrangulado por la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, fruto de la Santa Alianza formada por Austria, Prusia y Rusia, que vinieron para reponer a Fernando VII en el poder y frente a la Constitución liberal declarar el absolutismo y frente a la justicia, a las ideas de justicia y libertad, imponer la alianza altar y trono. Tal día como hoy, de hace 200 años, fueron fusilados 22 hombres que soñaban con liberar a esta ciudad, no solo a esta ciudad, a España del dominio absolutista de Fernando VII, el rey felón, el mayor asesino del siglo XIX en nuestro país, uno de los peores gobernantes, si no el peor de los que ha tenido nuestra patria. Desde luego debió emplearse mucho y bien, pues para alcanzar tal consideración con la de dudosos gobernantes que ha tenido este país, desde luego fue todo un logro. A esos hombres, muy jóvenes, como hemos visto por sus edades, en su mayoría militares, leales a la Constitución del 12, la PEPA, alcanzada en Cádiz como una auténtica pionera en el mundo de la defensa de los derechos de los ciudadanos, se les recuerda popularmente como los coloraos, y en el mausoleo, que en su memoria se levantó en 1837 en el cementerio, muy dignamente se les recuerda como mártires de la libertad. El pueblo, que siempre pone sus propios nombres a las cosas y a los hechos, lo ha venido llamando el pingurucho de los coloraos, a veces confundiendo el color del atuendo de los soldados liberales con el significado de su lucha, mezclándolo todo, ideologías, épocas, desconocimiento en general. Porque el rojo que hoy domina en esta sala de sus casacas y que le dio nombre corresponde a que venían vestidos con el uniforme de la Marina Británica que habían comprado en Gibraltar y ese era su color y el pantalón blanco. Parafraseando a Don Quijote, los molinos y los gigantes podríamos exclamar que no son rojos, que son los coloraos. Es esta una memorable etapa de la historia de Andalucía que fuera de aquí está mal conocida, mal explicada y peor interpretada a veces por ignorancia, otras por aviesos intereses. En mi libro de historia de niño no estaba, en el de la universidad tampoco estaba y me temo que en la de nuestros nietos tampoco está. Suele pasar en el conocimiento de nuestra historia y no hay porvenir más tenebroso que el de los hombres y las mujeres que en una sociedad civilizada menosprecian la luz de la escuela, la guía de los libros y la humildad del estudio. Aquí en Almería esta conmemoración se ha venido haciendo con la interrupción de los años del franquismo, de la dictadura, tiempo en el que hasta fue derribado el monumento con ocasión de una visita de Franco a la ciudad, que el monumento había aguantado. Pero claro, siempre hay alguien que quiere ser más papista que el Papa y más franquista que Franco. Y entonces una carta de un miembro de Falange dijo que ante la visita de Franco en el año 43, que aquello podía espantarlo. Algunos ciudadanos han venido recordando, como la Asociación del Bicentenario de los Coloraos, pues estos hechos lo hicieron ayer mismo, y fuera de Almería, al margen de estudiosos del tema, el desconocimiento es total. Lo he podido comprobar
cuando iba comentando, a medida que me adentraba en esta historia, para estar hoy un poquito a la altura, porque claro, aquí hay mucho nivel para estar a la altura, y yo iba contando esta historia y llamaba la atención, pero no tenía ni idea. Tal vez, por mi parte, sea un atrevimiento, también una responsabilidad que no podía eludir ante el compromiso de, en lo posible, contribuir a la divulgación de estos hechos que sucedieron en Almería y que tienen un gran valor y un significado para mí profundo que refleja también el espíritu pionero y luchador de los almerienses. Como transformar una tierra baldía, árida e inhóspita en una zona fértil, rica y de una grandísima producción. Eso sí que es el milagro andaluz. Convertir las piedras en pan. Lo mismo que un turismo singular, sostenible, en el amplio Parque Natural del Cabo de Gata Níjar y una proyección de mármol, del mármol mundial desde la Almanzora. Y ya el remate, que siendo la provincia más seca, sea la que menos problemas de agua tiene. Y ahora díganme, ¿cuál es la Andalucía oriental? ¿Dónde está? El primer soplo, permítanme, el primer soplo que tuve de los coloraos, y digo de esta gesta, como defiende Carmen Rabasa, porque tan ejemplares pueden ser unos misioneros como unos soldados que defienden un pueblo ante una agresión. Digo que ese primer alumbramiento y deslumbramiento también me llegó paseando por la Plaza Vieja en compañía de un paisano vuestro y colega mío, Miguel Naveros, con ocasión de un curso que había montado la Universidad sobre Carmen de Burgos, Colombine, otra mujer excepcional de esta tierra, en el verano de 2009. Por cierto, que Carmen de Burgos escribió un libro muy pronto de lo que aquí ocurrió, no exactamente, ella tituló Gloriosa vida y muerte del general Riego, un crimen de los Borbones, que se fue publicado en el año 31, donde se refiere a este episodio que hoy conmemoramos. Como decía, al preguntarle a mi amigo Navero por el significado de aquella torre, el popular Pingurucho me llevó hasta el flanco donde reza la leyenda Mártires de la Libertad y me resumió la historia. Me acordé entonces de otros levantamientos contra el poder absoluto de Fernando VII y la aniquilación del trienio liberal, como el pronunciamiento de Riego en las cabezas de San Juan, que final para todo un general arrastrado en un serón de esparto para mayor humillación y ahorcado en la madrileña Plaza de la Cebada. No bastó tanta humillación para satisfacer al rey, que luego de ser ahorcado en la antipática Plaza de la Cebada, el rey no quiso entrar en España o en Madrid hasta que no hubieran acabado con Riego. Mandó que le cortaran la cabeza y que la pusieran en las cabezas de San Juan, así se hizo, donde se levantó el 12 de enero de 1920. Luego vendrían otros levantamientos, Cartagena, Tarifa y la trincada rebelión de los coloraos, cuyo final hoy estamos conmemorando. La expedición de los coloraos se autodenominó Segunda División del Ejército de la Libertad 1824, Libertad o Muerte. La primera, la misión que tenía era llegar a Málaga, pero los vientos pues los volvieron para atrás, no pudieron llegar. O sea que el primero después de la muerte de Riego se produce aquí en Almería. Desde luego por este título eran 49 hombres. División, Ejército de División de la Libertad. Había mucho de arrojo, pero también había mucho de romanticismo. Posteriormente el asesinato de Mariana Pineda, heroína de la causa liberal española contra el absolutismo, ejecutada en Granada, garrote vil en la Plaza del Triunfo el 26 de mayo de 1831, con tan solo 26 años, tomada por símbolo en canciones, en poemas. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso, puso en sus labios García Lorca en el drama que lleva su nombre. Y meses después, el 12 de diciembre de 1831, tendría lugar el pronunciamiento del general Torrijos, mucho más conocido, al frente de 60 hombres, que él mismo encabezó ese levantamiento y que llegó a la costa de Málaga, donde lo traicionaron los militares realistas y fue descubierta su estrategia. Lo fusilaron el 11 de diciembre, junto a 48 supervivientes, en la playa del Bulto, y allí se le recuerda con una placa y en el centro de la Plaza de la Merced de Málaga, donde reposan sus restos, en ese obelisco que habrán visto, allí se rememora su hazaña. Un hecho que quedó inmortalizado por un soneto de José de Espronceda y desde luego por el famoso cuadro de Antonio Gisbert, que todos tenemos en la cabeza y que está en el Museo del Prado.
están también fusilados de espaldas mirando al mar. Pero nuestros coloraos no tuvieron ni un Lorca, ni un Espronceda, ni un Gisbert que fijara su aventura. Estos trágicos desenlaces de Torrijos, de Mariana Pineda, de los Colorados de Almería o de Riego en Madrid explican que hayan pasado a la historia con toda justicia como símbolos de la lucha contra el despotismo y la tiranía, con los rasgos de nobleza y serenidad épicas propios de los héroes románticos eternizados en la pintura, en la literatura, en los monumentos que los recuerdan. Recuérdalo tú, como estamos haciendo en el día de hoy, es la profesión que en este momento hacemos, recordarles. Recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros, decía el hispanista alemán Ronald Fraser después de la Primera Guerra Mundial. Recuérdalo tú y recuérdalo a los otros. Mientras que de Fernando VII, ¿qué recuerdo queda que no sea la felonía y la tiranía de su poder absoluto? ¿Qué memoria que no sea la del rey que hizo retroceder el reloj de la historia de España mucho tiempo? ¿Dónde están sus monumentos? ¿Quién le llevará flores? Y quizá alguien, como Machado le preguntaba a don Guido, pregunte: ¿qué dejaste, buen Fernando? Y los libros de historia responderán: una de las páginas más crueles y sangrientas de la historia de España, la década ominosa, cuya primera medida fue declarar nulos y sin ningún valor todos los derechos del llamado gobierno constitucional. El terror se adueñó de España, instituyéndose una dura y sistemática represión con la que se intentaba abortar cualquier atisbo, cualquier reducto de libertad. Fue un tiempo de mentira, de infamia. A España toda, la malherida España de carnaval vestida, nos la pusieron pobre y escuálida y beoda para que no acertara la mano con la herida. Machado. Galdós, dotado de un perspicaz sentido histórico, no pudo menos que incluir en sus episodios nacionales, 46, la pintura de este trágico periodo de nuestra historia, dedicando 6 de ellos a mostrar a sus contemporáneos esa nefasta época del absolutismo que alcanzó su máxima expresión. Pues bien, en ninguno de esos episodios habló de los Colorados de Almería, Pérez Galdós. ¿Por qué no lo hizo? No se lo podemos preguntar, pero algo sabía. Si bien en El terror de 1824, que es el título de un episodio, 1824, se alude, y por 2 veces, a los levantamientos de Tarifa y Almería como que fueron reprimidos. No hay más. Pero me llama poderosamente la atención cómo, estando inspirado el protagonista, el viejo maestro liberal Patricio Sarmiento, en el personaje de Pablo Iglesias González, no confundí, como ya he señalado antes, que era el comandante de los Colorados, no existe ningún dato más sobre la historia almeriense. Es más, el final de Pablo Iglesias González, su discurso y su despedida, en la traslación, que es la traslación que hace Pérez Galdós a la novela, incluso hay una cita que para mí lo deja clarísimo. Cuando le traen a Pablo Iglesias, le ponían un sayal y un gorro para que fuera una figura grotesca cuando la llevaban a ahorcarlo en la Plaza de la Cebada, cuando se lo entregan, dijo él: juzgo el saco como una vestidura de gala y el gorro como una corona de laurel. Y pone una cita, Pérez Galdós, un asterisco, y pone abajo: estas palabras las dijo el valeroso patriota ahorcado el 24 de agosto de 1825, que es la fecha en la que fue ahorcado Pablo Iglesias. Su noble y heroico comportamiento en las últimas horas da, en cierto modo, carácter histórico al personaje ideal que es protagonista de esta obra. O sea, tomó influencias de ahí, pero no citaba Almería, pero es ese el personaje. Un final estremecedor, pues como a Pablo Iglesias, al viejo maestro, lo tienen 3 días a la espera, 3 días en la capilla. Él niega el auxilio, no renuncia de sus creencias, pero niega el auxilio de los frailes que van por allí
proclamando, eso sí, la libertad como un bien divino, y esto horrorizaba a los frailes, claro, decía, la libertad como bien divino. Y antes de ponerle la soga al cuello, el propio verdugo le golpeó. Está en la novela y fue lo que pasó con Pablo Iglesias. Y hoy, 200 años después, ¿qué nos queda? Que es donde supongo yo que debemos de aplicarnos nosotros el cuento. ¿Qué nos queda del recuerdo de aquellos hombres? Para mí, una primera enseñanza de aquel periodo liberal aplicable hoy es la búsqueda del conocimiento frente a la ignorancia, la tolerancia frente al dogmatismo y la defensa de la libertad siempre. La libertad es el único destino de la vida. Bien habló Cervantes por boca del Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y especialmente en este momento insistiría, en este momento que vivimos, en la libertad de pensamiento, para fomentar un pensamiento crítico frente a la calumnia, las noticias falsas que campan, como sabemos, inevitablemente por las redes, las nuevas tecnologías, fabricando mentiras que son grumos en el cerebro que dificultan no solo el entendimiento, sino la comunicación entre nosotros. De ello solo nos salvará, como digo, el conocimiento. La ignominia más grande es profesar de ser ignorante cuando se han tenido los medios para estudiar. Libertad de pensamiento. El cordobés Séneca lo pedía. Sea esta la regla de nuestra vida, decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos. Pero eso no es fácil. 15 siglos después de lo que decía Séneca, Quevedo reivindicaba lo mismo en la epístola satírica al duque de Olivares, que le costaría luego la cárcel. ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Es que nunca se ha de decir lo que se siente? Podemos aplicarnos el cuento. Decir lo que sentimos sin miedo a las etiquetas, a los bandos, a las dogmas. La libertad es un tesoro para quien obra y trabaja con conciencia responsable. Por eso, permítanme, siento resquemor por quienes piensan que el mundo se divide en clases económicas y en compartimentos nacionales, tribales, ideológicos, religiosos o raciales. Séneca, Quevedo, Cervantes. También el pensamiento de un hombre de nuestro tiempo he querido traer. Un hombre muy querido en esta tierra, puesto que fue el primer doctor honoris causa de la Universidad de Almería. Hablo de Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, que veraneaba cerca de aquí, en Salobreña, donde reflexionaba y también escribía, tiene algunos poemas, en fin, que tienen un reconocimiento, y siempre su voz en favor de la libertad individual. Escribió: decidido a no tolerar que nadie imponga a mi vida condiciones, límites, supuestos, proclamo mi libertad y sé el precio de permanecer independiente. Seguiré, como he llegado hasta aquí, dispuesto siempre al diálogo, pero nunca al sometimiento. Y llegados a este punto, convengamos que no puede ser la gesta de los colorados un final de mármol para una historia de fuego. Todo lo que perdura nace en el espíritu de la perseverancia, de la evolución y de la lucha, como una maravillosa respuesta al reto de la destrucción y de la muerte. Como escribía Ana María Matute en su libro Olvidado Rey Gudú, algunas victorias no son ni gloriosas ni recordadas, pero algunas derrotas pueden llegar a ser leyendas y de leyendas pasar a victorias. El sacrificio de estos liberales que hoy recordamos se ha convertido, con el paso del tiempo, en el símbolo de la lucha por la democracia y la libertad para los almerienses, para los andaluces y para los españoles. Honor y gloria y memoria a los mártires de la libertad, los colorados de Almería. Vale.
continuación, y como es tradicional, la señora alcaldesa va a proceder a la imposición del escudo de oro de la ciudad de Almería al conferenciante de este acto, don Jesús Rodríguez Vigorra. Por lo que ruego, por favor, señora alcaldesa y al orador, se sitúen en el centro del salón y ruego a toda la corporación municipal se ponga en pie. De conformidad con el reglamento para la concesión de distinciones honoríficas por el excelentísimo Ayuntamiento de Almería y al amparo de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, esta Alcaldía-Presidencia ha decidido conceder el escudo de oro de la ciudad de Almería a don Jesús Rodríguez Vigorra, periodista y comunicador, en reconocimiento a sus méritos personales y profesionales y, en especial, a ser el conferenciante en el acto de homenaje a los mártires de la libertad, los colorados. Antes de terminar la primera parte del acto, vamos a hacer una foto oficial. Por favor, le ruego a toda la corporación municipal se sume a la fotografía. La primera parte del acto ha finalizado. A continuación bajaremos a la Plaza de la Constitución, donde se va a proceder a la ofrenda de coronas de laurel y rosa por las autoridades presentes ante el Monumento de los Colorados. En dicho acto y tras la ofrenda se interpretarán por este orden los himnos de Almería, Andalucía y España. Permanezcan en el salón de pleno solo las autoridades que van a aportar corona. Muchas gracias.